saco la música Sí, o te la dejo. sí, aquí estamos, aquí estamos. Bueno, ¿cómo anda, Alexis? Muy bien, Bien, acá probando la técnica, a ver si funciona. perfecto. Bueno, ya está saliendo en vivo, así que cuando usted quiera, arranque, yo lo dejo. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, Vamos a abrir acá la conversación. Se oye la lluvia acá repicando afuera, ¿no? Bien, acá hay varias cuestiones interesantes. Bueno, el filósofo en cuestión está bastante de moda, trae una serie de miradas críticas, nos ayuda a pensar algunas cosas interesantes. Y lo que yo quiero ir es compartiendo pantalla para ir trayendo algunas ideas. Así que ahí vamos a poder, si la tecnología me acompaña. Muy bien. Muy bien, aquí estamos. ¿Con, con quién? ¿Quién es este filósofo de nombre raro? ¿No? Investiguemos un poquito más. Veamos a dónde nos lleva. La primera cuestión que tenemos acá es un camino, ¿no? Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Y lo que implica el decidir, ¿no? Decidir hacia dónde. Lo cual también nos puede llevar a la pregunta de si podemos decidir y cuánto poder de decisión tenemos. Aquí está, Han Solo. Esta es la respuesta. Han Solo. ¿Por qué? Porque en realidad es Byung-Chul Han Solo. Byung-Chul Han es este filósofo que estamos trayendo hoy, un surcoreano nacido en 1959 en Seúl, que se fue a estudiar a Alemania, tiene mucha influencia de la filosofía alemana. Podemos en sus obras encontrar una integración de muchísimos filósofos pasados, entre los cuales está Nietzsche, está Hegel, está Heidegger, escritores como Hanke, bueno, y un montón más que tampoco se circunscriben solamente a la cultura o a la filosofía alemana, sino también tenemos filósofos franceses como Foucault, de la posmodernidad en adelante, ¿no? Y si vamos con Han Solo, podemos empezar a pensar un poco estos caminos que proponía recién en la primera imagen, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos ir? Y esta es la primera cuestión que podemos empezar a preguntarnos entonces. A ver, si pensamos y metaforizamos la vida como un camino finito, pero un camino como en la primera imagen que tiene bifurcaciones, donde en algunos puntos al menos nos acordamos de que podemos tomar decisiones y ir para un lado o para otro. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuántas veces nos preguntamos esto? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Tiene un propósito? Si lo tiene, ¿de dónde salió?
¿Y cuál es el propósito de nuestra vida? Cuando hablamos de nuestra vida, estamos hablando de una vida compartida, una vida en sociedad. ¿Cuál es el propósito de una vida compartida y en sociedad? Más allá de aquel propósito que yo crea tener como individuo. Y este encuentro, la idea es que fundamentalmente se base en traer ideas y tirar preguntas, ¿no? Cada vez que intentamos hacer filosofía, la búsqueda es un poco volver a Sócrates, ese tábano molesto de hace 2500 años aproximadamente, que hacía preguntas y nos descolocaba a la gente, descolocaba a aquellos que pensaban que sabían, cuando la sabiduría socrática justamente consistía en admitir la ignorancia, la propia ignorancia, para colocarnos en un espacio de humildad, ¿no? Entonces, si se trata de hacer algunas preguntas, favorecer la reflexión, pensar algunas cosas, a dónde estamos yendo, a dónde llevamos la profesión. Acá seguramente hay mucha gente afín y con aspiraciones de lo que es el coaching como profesión. Y está bueno a veces hacernos algunas preguntas que por lo general no nos hacemos. Con ese espíritu socrático, un poco molesto, como decíamos, pero que quizás sirva para esclarecer justamente esto. ¿Para qué? El propósito. ¿Cuáles son las trampas, ¿no?, existenciales en las que estamos atrapados? Podemos pensar que estamos atrapados en alguna trampa. Sobre todo cuando sentimos angustia, y la angustia esta de no el no poder cumplir el propósito, quizás, que muchas veces también nos sobreviene, sino el de no saber cuál es el propósito. Entonces, veamos qué tiene para decirnos este novedoso filósofo coreano, crítico cultural también, que se pone a pensar la actualidad de Occidente desde un lugar muy interesante, porque él viene de una cultura oriental. Heidegger, que es uno de los filósofos alemanes prominentes, muchos dicen que es el más grande del siglo XX, por las temáticas que abordó. Justamente las temáticas fundamentales de Heidegger tienen que ver con el ser. Podría regalarnos esta pregunta: ¿cuál es tu posibilidad más auténtica de ser? La corriente existencialista en filosofía muchas veces trae la cuestión fundamental de la autenticidad. Ser uno mismo, ser quien quiero ser. Lo hace Heidegger, también lo trae Sartre, Jean-Paul Sartre, en Francia, y plantea, ¿no?, pone sobre la mesa la cuestión de la autenticidad. Entonces, ¿qué relación habrá entre el propósito de mi vida y ser auténtico? Pero, ¿es esa la pregunta final? Porque acá viene Han, justamente, con la pregunta molesta. Y quizás también con ideas molestas, más que con preguntas. En este caso le dice: cuidado, Martincho, la autenticidad es un argumento de venta. Pero ¿no es que la autenticidad es lo más valioso que uno puede tener? ¿Lo más valioso? ¿O aquello que tiene precio?
y se pretende vender para que el resto me compre. ¿Y entonces qué nos queda si ponemos en tela de juicio nuestra autenticidad? Veamos, muchas veces en coaching y en distintos procesos de aprendizaje trabajamos con estas ideas, ¿no? A una zona de confort donde estamos más o menos cómodos porque estamos más o menos habituados, no porque realmente estemos pasándola muy bien. Muchas veces no estamos pasándola bien, pero estamos habituados, una incomodidad cómoda. Y no nos atrevemos a salir. Entonces, en el círculo siguiente, claro, está la zona de miedo donde nos paralizamos y nos quedamos donde estamos. Ahora, también sabemos que si damos ese pasito y entramos en zona de miedo, podemos traspasar ese miedo y entrar a una zona de aprendizaje, que en definitiva implica un desafío. Desafiarme, vencer los miedos. Y después veremos, ¿no? Si uno sigue avanzando en esta zona de aprendizaje, también puede encontrar quizás algún límite donde encuentre que los éxitos y los fracasos afectan mi autoestima en función de lo que yo considero autorrealización. Me autorrealicé. ¿Cuántas veces podemos decir esto y cuántas veces asociamos la autorrealización al logré lo que quería? ¿Cuáles son mis apoyos para la acción transformadora? ¿Lo puedo hacer realmente solo? ¿Qué contexto necesito para poder moverme de la zona de confort hacia otras zonas de aprendizaje más incómodas, más problemáticas, desafiantes? ¿Tengo apoyos? ¿Dónde están? ¿En qué consisten? Los estímulos que tengo, ¿hacia dónde me dirigen? ¿Tendrán que ver con el propósito de mi vida o no? Y acá podríamos preguntarnos, a ver, ¿qué sos? ¿Con qué te identificarías mejor? ¿Con una pinza o con un broche? Si jugáramos en esto de, a ver, me identifico con algún elemento, ¿con cuál? ¿Con un broche o con una pinza? ¿Qué ventaja tiene uno sobre el otro? ¿Para qué uno? ¿Para qué el otro? Podemos también preguntarnos, ¿dónde está el poder? Si sos uno u otro elemento. ¿Cómo sería ser una pinza? ¿Cómo sería ser un broche? Muchas veces nos preguntamos, ¿quiénes somos? Y buscamos algún rasgo para identificarnos. Y muchas veces ese rasgo se ve en la acción habitual. ¿Dónde te ves vos? ¿Operando como una pinza u operando como un broche? ¿Y por qué traigo esta distinción? Esto no lo inventó Han, esto es un delirio mío. Digo, ¿por qué? Y acá viene la cuestión de dónde está el poder, y si pensamos poder es una palabra muy amplia, podemos pensar en la fuerza, eso que nos impulsa a la acción. ¿Dónde está el poder cuando somos pinza? ¿Y dónde está si somos broche? La pinza necesita que haya presión en las manijas y que si queremos que siga apretando, debemos seguir haciendo presión. Tenemos que seguir haciendo fuerza. Porque cuando soltamos, no aprieta más. En cambio, el broche
tenemos que hacer fuerza al momento de querer agarrar algo y después simplemente soltar. Y eso queda agarrado. No hacemos más fuerza. ¿Con qué te identificás más? ¿Dónde está el poder en el broche y dónde está el poder en la pinza? Te lo dejo para que lo pienses mientras vamos a explorar algunas ideas más de nuestro amigo el coreano Byung-Chul Han, que nos saludaría diciendo 안녕하세요 o halhayo, en coreano, por supuesto, ¿no? Para eso tenemos que remontarnos un poquito más, hacia atrás. Y vamos a ir a un filósofo que hizo bastante ruido en la segunda mitad del siglo XIX, que es Friedrich Nietzsche. Nuestro querido Nietzsche trae muchas cosas interesantes que se pueden mirar e interpretar de muchas maneras, pero fundamentalmente lo que podemos ver es respecto de la moral, es un tipo crítico de la moral. Y tenemos, antes de abrir la interacción con la gente que está mirando por Facebook, dos morales que distingue de Nietzsche, ¿no? Una moral es la moral de los señores. Como dice Nietzsche, es la que ama la vida, el placer, el poder. ¿Sí? Es la que se da la gran vida y que quiere eso, y lo quiere todo el tiempo. Después está la moral de los esclavos, del dolor, de la resignación, de la compasión. Y él asocia dos maneras de vivir. Haciendo un poco de historia, quizás dejando entrever algún rasgo de nostalgia, ¿no? Los valores heroicos son la de los señores, son las de aquellos que fueron e impusieron mundos, las que determinaron cómo el resto debía vivir. Por otro lado, tenemos los valores cristianos. Por eso vamos a encontrar en Nietzsche un gran crítico del cristianismo, porque va a decir que justamente los valores cristianos reemplazaron a los valores heroicos, que son los que aman la vida. Y el cristianismo, en algún punto, en una serie de cuestiones morales y doctrinales, va a mostrar una exaltación o una valoración del dolor, de la resignación y de la compasión. Pero es una moral de esclavos, dice Nietzsche. Y también dice que el resentimiento es la moral del esclavo. ¿Y por qué traemos esto aquí ahora? Podemos pensar, ¿qué efecto estamos encontrando en el mundo actual a partir de esta distinción moral? ¿Dónde está la moral? ¿Qué moral observamos día a día en lo cotidiano, en el mundo de lo político, de los medios, de las redes? Y esto nos lleva a que, como Nietzsche pregonaba justamente la transvaloración de todos los valores, ¿no? A ver, habiendo perdido los valores heroicos, habría que volver a dar vuelta a todo. Y nos proponía crear valores nuevos. Podemos pensarlo así, desde el lugar de cambiar las reglas del juego para cambiar el juego. Y esto me hizo acordar a el típico circo que tenía un formato especial, concreto, tradicional, y que después, ¿no?, los del Cirque du Soleil cambiaron las reglas del juego y ya es un circo tan distinto que es mucho más que un circo, ¿no? Entonces, cambiar las reglas para cambiar el juego, de alguna manera, se puede analogar a
cambiar los valores para cambiar la vida. ¿Pero qué valores? Porque la postura de Nietzsche, cuando proclama que Dios ha muerto, refrenda la cuestión de la moralidad que no tiene ningún referente externo. Ya no hay nadie de afuera que nos diga cómo debemos vivir. Lo decimos nosotros. Y en ese lo decimos nosotros, en realidad lo dicen algunos de nosotros, que son los que tienen las agallas, el arrojo o la impertinencia de venir a imponer a ciertos grupos modos de vivir. Los modos heroicos, ¿no? Los valores heroicos, en el sentido de que fueron conquistadores. Ahora, cuando esto se cae y lo único que queda son valores cuestionables, como los está cuestionando el propio Nietzsche, ¿qué encontramos? Encontramos la nada, el nihilismo nietzscheano, que dice, en realidad, cualquier valor vale, así que a crear. No hay nada universal ni eterno en términos de valores para poder vivir de una u otra manera. Y entonces, ¿qué encontramos? Vamos a encontrar la disyuntiva de ver qué valores estamos creando. Y acá estamos entonces con Byung-Chul Han, que escribió un montón de cosas, ensayos cortos, por lo general, interesantes, bastante fáciles de leer, si tenés un poco de filosofía en el trasfondo. Marqué acá algunos de los libros que escribió y sobre todo que revisé y leí para poder tener una síntesis para hoy. Y hay palabras clave y títulos rimbombantes en Han, ¿no? Por ejemplo, la sociedad porno, el dataísmo, el smart power o poder inteligente, el infarto del alma, la libertad esclavizante, parece toda una paradoja, o la sociedad del rendimiento, o el capitalismo de la emoción. Entonces, nuevos valores, veamos cuáles son los nuevos valores que quizás podemos analizar que se pueden observar hoy a la luz del vacío que quedó con Nietzsche, o a partir o después de Nietzsche. Y veamos qué dice Han de esto, de esta situación actual. Pero antes de seguir, quiero chequear cómo venimos con la gente del Facebook. Excelente, Alexis. Por ahora no tenemos pregunta, pero si vos habilitás para hacer alguna pregunta, estamos atentos a eso. Buenísimo, voy a avanzar un poquitito más para traer ya algunas ideas de nuestro amigo surcoreano y después vamos a hacer un parate para algunas preguntas, a ver si van quedando algunos cabos sueltos o no. Gracias. ¿Nuevos valores? ¿Somos capaces de crear nuevos valores? ¿Quiénes creemos que somos para hacerlo? ¿Hace falta simplemente con reconocernos humanos para crear nuevos valores, para animarnos a hacerlo? ¿Para hacerlo y después qué? ¿Imponerlos? Porque ¿quiénes crean esos nuevos valores? ¿Y cómo se pueden universalizar? ¿O con qué pretensión los creamos? Si queremos simplemente que queden un reducto pequeño de humanos. Muchas veces nosotros en coaching trabajamos en esta fórmula, ¿no?, que relaciona el ser, la acción y los resultados. Pero vamos a contraponerlo ahora a una serie de posturas que profundizan un poquito esta exploración, ¿no? Al ser lo podemos relacionar con lo que son las relaciones, el control y la identidad, a la acción con la estructura temporal, porque la acción ocurre sí o sí en el tiempo, en un tiempo que fluye, y los resultados que
muchas veces pueden ser asociados, esta es una asociación un poco arbitraria, pero me gustaría compartirla igual, los resultados asociados a la energía y la motivación que tenemos para alcanzarlos. Ahora, si los resultados dependen de esta energía y entramos a un esquema de rendimiento, donde es el valor fundamental, ya Han empieza a distinguir algunos problemas, que son, por ejemplo, la explotación, la utilidad técnica, explotación, o sea, en la parte izquierda vemos algo que estaba en el discurso más tradicional, gente explotando a otra gente, sacándole el jugo para producir. En cambio, hoy, diría Han, lo que ocurre es, ya no importa tanto si hay alguien que te explota, lo que ocurre es que vos te estás explotando. O sea, esta energía de acción y motivación está al servicio de los resultados de una autoexplotación. Se busca ¿qué? El rendimiento máximo. Han es un crítico de la sociedad actual, muchas veces la cataloga como neoliberalismo en el sentido de una búsqueda del rendimiento máximo y algunos otros puntos que caracterizan lo que sería el neoliberalismo que critica. Rendimiento máximo. Entonces, ¿y qué pasa en la acción que se da en el tiempo? Bueno, hay un problema. Hay un tiempo que no está dirigido, ¿no? Vamos a explorarlo un poquito más adelante, el tema de la relación del ser humano con el tiempo. El tiempo no siempre fue visto de la misma manera en Occidente. Hubo un tiempo en que los mitos ancestrales se daban en un tiempo cíclico, más asociado a los ciclos de la naturaleza, y muchísimas deidades originales, míticas, de las narraciones mitológicas muchas veces, en distintas áreas y culturas, encarnan fuerzas de la naturaleza. Ahora, ese mito, ¿no? Ese tiempo circular mítico, después se ordenó en el logos, ¿no? Es un logos que implica una dirección. A veces logos inclusive se puede traducir por sentido. Entonces, de lo cíclico se pasó a algún sentido. Pero, ¿qué ocurre hoy? Dice Han. Una desfactualización, no proyección, disincronía y desalejamiento. Les gusta traer algunas palabras nuevas, ¿no? Neologismos, que son significativos en el sentido de que el tiempo no está apuntando a un lugar concreto y nosotros no estamos yendo a ningún lugar concreto en la deriva temporal. Lo que ocurre es fragmentación. No hay una proyección, no hay sincronía de un montón de cosas que tienen que pasar para que haya una confluencia hacia algún lado. Y esta noción de desalejamiento que tiene que ver con no estamos cerca, pero no estamos lejos. Es decir, no estamos lejos, pero no es porque lo contrario sea que estamos cerca humanos con humanos, sino justamente estamos desalejados, pero no cerca. Pensemos ahí la inmediatez, ¿no? Hacerlo rápido. ¿Para qué? Para que haya un máximo rendimiento en el tiempo. Y la acción, ¿sí? Maximiza el tiempo. Hace todo lo que puedas hacer lo más rápido posible. Y después tenemos, ¿no? en relación al ser, quiénes somos y esta cuestión de la autenticidad que traíamos hace un rato. ¿Se juega nuestra libertad? Y ahí Han contrasta dos cuestiones. Una, que se podía sostener hasta hace un tiempo, donde había un sistema de vigilancia o intromisión, ¿no? Que también habla de la sociedad disciplinaria, junto con rescatando un poco algunas ideas de Foucault, pero ahora estamos entrando en un área donde la libertad no es coartada
por la vigilancia, sino que da la sensación de que somos más libres porque no hay ningún vigilante concreto, aunque todos nos vigilen. Y aunque nosotros también seamos vigilantes de otros. La heterovigilancia tiene que ver con que el que me vigila es otro, cualquier otro, no el gran otro. El Big Brother como un Big Other, como diría Zizek, ¿no? El gran otro. Sino cualquier otro. Y acá aparece la cuestión de ser auténticos, mostrarnos, exponernos. ¿Pero para qué? ¿Para qué es importante, según Han, esta exposición? Para poder detectar, ¿no? Visibilizar las falencias que impiden que hagamos las cosas rápido para lograr el máximo rendimiento. Esto podría generarnos una gran sensación de vacío. ¿Y ahora qué entonces? La autenticidad se pone en tela de juicio. ¿Quiénes somos? Nuestra libertad, nuestra capacidad de acción, los resultados que queremos. ¿Al servicio de qué o de quién están? Hasta aquí, ¿hay alguna reflexión o algo que quiera compartir la gente? Ya tiramos un par de ideas de nuestro amigo Han. Muy interesante. Creo que están ahí dando vueltas, me parece. No tengo preguntas para ofrecerte. Y yo también me quedé así como pensando. La pregunta que me surge es, ¿y entonces? Esa es la pregunta que tengo. Me propone, si Han me propone o me muestra esto de la inmediatez, de la autorreproducción, de la autoexplotación, y viviendo en el mundo en el que vivo, y entonces, Buena pregunta. Creo que es una buena pregunta para este momento, totalmente pertinente. Porque es, pongamos bajo la lupa algunos de los supuestos que quizás nos pueden servir de atajos, ¿no? Contándonos el cuento de la importancia, ¿no? Los valores, el valor del rendimiento, el valor de la autenticidad, el valor de la exposición, ¿qué valores estamos creando en esa nada, en ese vacío que queda desde hace algunas décadas a esta parte? Porque ahora viene el gran desafío. ¿Qué ponemos en ese vacío? Si nadie más que nosotros lo va a poner. Así que seguimos un poquito más entonces. por favor. Uno de los elementos, destaca Han, ¿no? Uno de los elementos que podemos usar para llenar el vacío es una noción que él juega un poco con las palabras, ¿no? El dadaísmo es una corriente, ¿no? Artística, ¿no? Como se puede ver acá, abarrotada de cosas, ¿no? Todo amuchado, ¿no? Entonces él hace un cambio y llama dataísmo a una especie de religión de los datos, ¿no? O sea, hoy todo pasa por los datos. El Big Data, lo que todo el tiempo se está alimentando en las redes, y los algoritmos que escudriñan toda la información que estamos nosotros entregando todo el tiempo para poder descubrir perfiles, tendencias, personalidades. Entonces tenemos acá, ¿no? Lo que dice Han, el dataísmo, religión del nuevo orden mundial. Todo pasa por los datos. No importa ya después cómo interpretamos esos datos, hacia dónde van, qué nos dicen.
tema es datos, datos, acumulación de datos, y al servicio de qué, ¿no? Acá pongo este ejemplo que es, porque lo trae Hahn, ¿no? Hace un paralelismo del psicoanálisis diciendo que el falo, ¿no? Como símbolo de poder, ahora es el que tiene los datos. Llenar el vacío con datos en reemplazo del ser y la verdad. Claro, el ser y la verdad, ya está, quedaron en el olvido. Es algo viejo, algo que no sirve, algo que murió con Dios, ¿no? Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, y tenemos esto, este vacío que hay que llenar. ¿Con qué lo llenamos? Y con datos, a ver. El Big Data da lugar a una sociedad de clases digital, dice, ¿no? Claro, porque por supuesto, algunos son los que tienen y manejan los datos y otros no. Entonces se crea una sociedad de clases, pero no al viejo estilo como Marx hubiera supuesto, ¿no? De los dueños de los medios de producción, ¿no? Eran los que diferenciaban a la burguesía capitalista del proletariado. Acá no, acá es quién tiene los datos. Porque quien tiene los datos los usa.